En esta presentación, os expondré la evolución histórica artística de las hermandades del Lunes Santo de nuestra Semana Mayor, desde que comenzaron a salir cofradías en 1923. Pongo de diapositiva inicial una litografía de 1924 del artista Francisco Oenleiter, donde se ve un nazareno de la Hermandad de Cana del Día, el Museo. El Lunes Santo se funda en 1923 con el Museo y las Aguas, y en 1924 se incorpora las Penas de San Vicente. En la posguerra se fundaron el resto de las hermandades del Lunes Santo, siendo la Hermandad del Cautivo del Polígono San Pablo la última cofradía en incorporarse a la nómina del día. Probablemente, en el caso del Museo y las Aguas, influyó en la decisión de cambiar de día, que salían muchas hermandades el Viernes Santo y el Domingo de Ramos, que eran sus días de salida. En el caso de las Penas de San Vicente, se debió a que se incorporaba de nuevo a la Semana Santa tras 41 años sin salir, tras haber entrado en una crisis profunda tras su fundación. Esta hermandad se constituyó en 1990 como asociación, dentro de la parroquia de San Ignacio de Loyola del Polígono San Pablo. Procesionó por primera vez con Jesús cautivo por su barrio en 1992, y en 2005, se constituye como hermandad sacramental y de penitencia. La imagen de Jesús cautivo y del resto del misterio fueron talladas por Luis Álvarez Duarte en 1992. Y el paso representa la escena del interrogatorio de Jesús por Herodes, con las acusaciones del sumo sacerdote. Se incorpora en 2008 al Lunes Santo para hacer estación de penitencia a la catedral. La Virgen del Rosario Doloroso es obra de Luis Álvarez Duarte de 2007, y sustituyó a la Dolorosa que tallara Luis Alberto García Jeute. El primer paso que tuvo el cautivo de San Pablo procedía de la Hermandad de la Santa Faz de Córdoba, y lo adquirió para su primera salida en 1992. Podéis verlo en la foto de la izquierda, y era un paso de caoba con cartelas plateadas. En 2006 estrena el paso actual, con talla de Francisco Pineda y dorado por Manuel Verdugo. En el centro, veis una foto del 2006, cuando estrenó este paso saliendo por el barrio con el cautivo solo, sin imágenes secundarias. A la derecha, veis una foto de 2023 de este paso del cautivo, totalmente terminado, en su discurrir por la carrera oficial. El paso de misterio del cautivo de San Pablo fue estrenado en 2006, siendo de estilo rocalla, habiendo sido tallado por Francisco Pineda García y dorado por Manuel Verdugo Guerrero. A la izquierda podéis ver una foto del paso, con el cielo azul de Sevilla como fondo, dirigiéndose a la carrera oficial. Arriba a la derecha, podéis ver los 4 ángeles pasionarios de las 4 esquinas de la canastilla, realizados por David Valenciano, y abajo a la derecha, os muestro las 6 cartelas del paso, realizadas por Ventura López, que representan los misterios dolorosos del Rosario y a la Santísima Trinidad. La Hermandad de San Pablo, desde 1991, rindió culto como Virgen del Rosario a una talla realizada por Luis Alberto García Jeute. Con esta imagen realizó sus primeras salidas procesionales por el barrio, decidiendo sustituirla para su primera estación de penitencia a la catedral en 2008, por la imagen que hizo Luis Álvarez Duarte. Aquí la vemos, a la izquierda, en un besamanos en su parroquia, y en el centro, la podemos ver con el antiguo palio que tuvo, y que fue vendido a una hermandad de Chiclana. Cuando estrenó la talla actual de Luis Álvarez Duarte, cedió su antigua titular a la parroquia de Puebla de Obando de Badajoz, donde sigue saliendo, con la misma advocación que tenía en Sevilla, acompañando al Cristo de la Piedad. Actualmente, la Virgen del Rosario Doloroso va en un palio de terciopelo rojo, bordado en oro, y realizado por Charo Bernardino, con varales, respiraderos, candelería y candelabros de orfebrería santos. Podemos contemplar este paso de palio en estas 3 fotos con diferentes perspectivas. La Hermandad de la Redención tiene su origen en el año 1955, en la iglesia de Santa María la Blanca. Su primera estación de penitencia la hizo en 1959, desde la iglesia de la Misericordia, pues los pasos no cabían por la puerta de Santa María la Blanca. Un año después, se trasladó a su actual sede canónica, la iglesia de Santiago el Mayor, con cuya hermandad sacramental, fundada en el siglo XVI, se fusionó en 1983.
El paso de este misterio representa el momento en que el apóstol Judas Iscariote besa a Jesús en el Monte de los Olivos, en presencia de los apóstoles Juan, Pedro, Santiago el Mayor, Tomás y Andrés. Antonio Castillo Lastrucci talló El Señor de la Redención en 1958, así como Judas y los apóstoles. Este misterio de la redención es uno de los grandes misterios de Castillo Lastrucci, junto al prendimiento y Jesús ante Anás. La Virgen del Rocío es obra de Castillo Lastrucci de 1955, aunque ha sido profundamente remodelada en diversas restauraciones. En 1959 la Hermandad de la Redención estrena un paso tallado en madera oscura por José Martínez, con cartelas plateadas de Fernando Marmolejo, y con 6 candelabros de guardabrisas. Este paso salió hasta el 2004, siendo vendido en 2005 a la Hermandad de la Mortaja de Algeciras, donde sale actualmente. Aquí podéis ver a la izquierda el antiguo paso del Misterio de la Redención, saliendo de la Catedral de Sevilla, en una foto de la colección de postales del Escudo de Oro, que salieron en los años 60. A la derecha se puede ver a este paso, con la Hermandad de la Mortaja de Algeciras. En el 2005 la Hermandad de la Redención estrena nuevo paso diseñado por Antonio Dube de Luque, que podemos ver en la foto de la izquierda, y cuya talla fue realizada por los hermanos Caballero. A la derecha, vemos una foto de nuestro Padre Jesús de la Redención, en su salida extraordinaria de 2008, con el paso del Cristo de la Sed, cuando se celebró los 50 años de su hechura por Castillo Lastrucci. Es muy probable que la Virgen del Rocío sea la imagen que más remodelaciones ha sufrido a lo largo de su corta historia. La obra original de Antonio Castillo Lastrucci de 1955 fue modificada por su propio autor pocos años después, en 1959. Posteriormente, Francisco Buiza la retoca en 1962 y en 1975. La última restauración de esta Virgen la hizo Juan Manuel Miñarro en 2004, y no estuvo exenta de polémica, ya que algunos consideraron que sí hubo una importante remodelación de la imagen, de forma que su aspecto actual difiere mucho de la imagen primitiva. La Virgen del Rocío sale por primera vez en paso de palio en 1961, con varales y respiraderos de Jesús Domínguez, que aún mantienen. Durante muchos años salió la Virgen del Rocío con palio y manto de terciopelo verde liso, como podemos verla a la izquierda, en esta postal de la colección Escudo de Oro de los años 60. En las dos fotos de la derecha, podemos ver el paso de palio actual, que es de diseño de Antonio Dube de Luque. El techo del palio es de los sobrinos de Elena Caro, de 1977. El taller de Santa Bárbara hizo en 1993 el manto actual, con bordados de oro sobre terciopelo azul. Las magníficas bambalinas bordadas son de Francisco Carrera Iglesias, de 2010. La Virgen del Rocío será coronada canónicamente el 5 de julio de 2025 en la Catedral de Sevilla. La Hermandad de Santa Genoveva se fundó en el año 1956 en la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes y Santa Genoveva, en la que actualmente sigue radicando. Tan solo 2 años más tarde, desde entonces con los dos pasos, hizo su primera salida hacia la catedral. Fue en 1983 cuando se fusionó con la sacramental del templo parroquial. Las imágenes de Jesús cautivo y de Nuestra Señora de las Mercedes fueron realizadas por José Paz Vélez. El 31 de marzo de 1958 sale la Hermandad del Cautivo de Santa Genoveva, por primera vez con los dos pasos. Estas dos fotos de la izquierda son de su primera estación de penitencia, con el paso sin dorar y con 4 faroles. Este paso fue realizado por Antonio Martín Fernández, y fue costeado íntegramente por don Benito Villamarín, presidente del Betis en aquella época. Fue una auténtica proeza para la hermandad hacer la estación de penitencia desde el tiro de línea, siendo acompañado por todo el barrio. En esta foto de abajo se puede ver el paso del cautivo por la avenida de la Borbolla, a la altura de donde hoy se encuentra el Colegio de Médicos, y que estuvo ocupado por una casa construida por Aníbal González, que se llamaba Villa Ramona, y que desapareció con la piqueta en los años 60. Solo desfiló con esos faroles ese año, pues al año siguiente los cambió por los 4 candelabros de guardabrisas, como podemos verlo en esta foto de 1959. Como vemos en esta foto de la derecha,
antes del soterramiento de las vías del tren por la Expo 92. La Hermandad de Santa Genoveva tenía que atravesar el paso a nivel de Felipe II, para llegar a la carrera oficial. Aquí podéis ver el magnífico paso de Jesús cautivo, de estilo neobarroco, tallado y dorado por Antonio Martín Fernández, donde destacaría los 2 ángeles lampareros a ambos lados del Señor, y los 4 ángeles turiferarios en las esquinas, delante de los candelabros, todos ellos realizados por Francisco Buiza. En el año 2010, se cambiaron las cartelas originales, por unas nuevas realizadas por Fernando Aguado. Y aquí os muestro 2 de ellas, correspondientes a la oración del huerto y a la Sagrada Cena. Respecto al paso actual de Nuestra Señora de las Mercedes, el palio es de estilo juanmanuelino, de terciopelo rojo, con bordados en oro de los sobrinos de Elena Caro. Los respiraderos, varales, candelabros de cola y los juegos de jarras son del taller de Villarreal, y la candelería, de hijos de Juan Fernández. Los respiraderos tienen paneles rectangulares con profusa decoración vegetal. La gloria del techo de palio representa a la Virgen María apareciéndose a San Pedro Nolasco, fundador de la Orden Mercedaria. El manto fue bordado entre 1994 y 1997 por Juana María Ibáñez, siendo de terciopelo rojo bordado en oro y sedas, y que es réplica del que bordó Juan Manuel Rodríguez Ojeda para la Hermandad de Madre de Dios del Rosario de Triana. El gremio de la hostelería creó la Hermandad de Santa Marta en 1946 en San Bartolomé. Originariamente Hermandad de Gloria, pasó a ser de penitencia 3 años después. En 1952 acontece el traslado a la parroquia de San Andrés, de donde saldría por primera vez un año más tarde. Se fusionó en 1982 con la Corporación Sacramental del Templo Parroquial, que data del siglo XVI. El Cristo salió de la gubia del imaginero Ortega Bru en 1953. Al igual que las imágenes de San Juan, José de Arimatea, Nicodemo y las 3 Marías. Sebastián Santos esculpió a Santa Marta en 1950, y a la Virgen de las Penas 8 años después. Aquí vemos el paso de Santa Marta en su primera salida, con la primitiva Virgen de las Penas tallada por Luis Ortega Bru. Posteriormente, en 1958, fue sustituida por la Virgen de las Penas que tallara Sebastián Santos, y la hermandad transformó a aquella en María de Cleofás, como podéis ver aquí, arriba a la derecha. Este cambio de titular enfadó mucho al escultor Luis Ortega Bru. Lo curioso de todo es que la Hermandad de Santa Marta, inicialmente, intentó que Sebastián Santos hiciera el misterio del traslado al sepulcro, y aquí abajo a la derecha, podéis ver el boceto en barro cocido que hizo para la hermandad, mas no hubo acuerdo económico para su realización. El paso de la Hermandad de Santa Marta se hizo en 1952, en el taller de Juan Pérez Calvo, según diseño de Guillermo Bonilla García. El tallista fue Rafael Fernández del Toro y el dorador Antonio Sánchez González. Es de tipo neobarroco con 6 cartelas sobre la vida de Santa Marta. Aquí veis una cartela con la escena de la resurrección de Lázaro, que era hermano de Santa Marta. Los faroles son de Fernando Marmolejo, y los 4 ángeles mancebos, que van en las esquinas del canasto portando los atributos de la pasión, los hizo Luis Ortega Bru. La Hermandad de San Gonzalo fue fundada por jóvenes cofrades en el año 1942, en la parroquia de San Gonzalo, situada en uno de los barrios de Triana, El Tardón. Realizó su primera salida en 1948, y en 1953, se fusiona con la Hermandad Sacramental que existía en dicha parroquia. El paso de misterio de la cofradía de San Gonzalo representa a Jesús ante el sumo sacerdote Caifás. Un soldado romano sostiene una soga que maniata a Jesús, mientras que un esclavo negro sostiene un libro con las leyes judías. Completan la escena un sanedrita y José de Arimatea. La imagen de Jesús en su soberano poder ante Caifás fue realizada por Luis Ortega Bru, como sustitución a una anterior imagen de Antonio Castillo Lastrucci, que presentaba serios problemas de conservación, siendo una de las obras cumbre del escultor de San Roque. La imagen de Caifás también fue realizada por Ortega Bru en 1978, y el resto de las figuras fueron realizadas por Castillo Lastrucci en 1961. En el segundo paso, va la Virgen de la Salud bajo palio, siendo realizada en 1977 por Luis Ortega Bru, y podemos verla en esta foto.
En esta diapositiva vais a ver el primer misterio que tuvo San Gonzalo, en la que tanto el Cristo como el resto del misterio fueron realizados por el escultor portugués José Luis Pires Azcárraga. Iba en un paso neobarroco, tallado por Manuel Guzmán Guerra, que se ha mantenido hasta 1999. Aquí, a la izquierda, podéis ver una foto del Señor de José Luis Pires, en su altar dentro de la parroquia, y estas dos fotos centrales corresponden a la primera salida de la hermandad en 1948, arriba, con el paso saliendo de San Gonzalo, y abajo, por las calles del centro de Sevilla, dirigiéndose a la carrera oficial. En 1960 este Cristo y el misterio completo fue sustituido por el que realizó Castillo Lastrucci, y en 1978, esta imagen fue cedida para la fundación de la Hermandad de Jesús del Gran Amor y María Santísima de la Esperanza Macarena, en Jerez de los Caballeros. Podemos verlo a la derecha, en su paso por las calles jerezanas. En 1962, el misterio completo de José Luis Pires fue sustituido por el que realizó Castillo Lastrucci, que podéis ver en esta postal de la colección Escudo de Oro. En 1975, la hermandad sustituye la imagen de Jesús y Caifás de Castillo Lastrucci por las que realiza Luis Ortega Bru, con una mejoría indudable en la calidad artística del misterio. Mantiene el resto de las imágenes secundarias realizadas por Castillo Lastrucci. Aquí vemos una foto curiosa de este misterio, posando el recordado capataz Juan Vizcaya con Luis Ortega Bru. Aquí os he puesto una composición fotográfica con los distintos titulares cristíferos que ha tenido la Hermandad de San Gonzalo. Este paso de San Gonzalo, en 2011 es vendido a la Hermandad de Jesús Nazareno de León, donde sigue saliendo actualmente. La Hermandad de San Gonzalo estrena en el año 2000 este magnífico paso neobarroco para el misterio de Jesús ante Caifás, que fue diseñado y tallado por Manuel Guzmán Bejarano, e iluminado con candelabros de guardabrisas. Lleva bordados en los respiraderos del taller de Fernández y Enríquez, y figuras de los arcángeles realizadas por José Antonio Navarro Arteaga. Aquí vemos la evolución de la imagen de Nuestra Señora de la Salud. Rafael Lafarque hizo la primitiva imagen de la Virgen de la Salud en 1944. Esta imagen sufrió varias intervenciones, entre ellas por Castillo Lastrucci en 1954, Antonio Eslava en 1969, que le sustituyó las manos, que se conservan hasta hoy, y el propio Luis Ortega Bru la volvió a restaurar en 1976. En 1977, durante el Viernes Santo hubo un incendio en la parroquia de San Gonzalo, que afectó profundamente al rostro de la Virgen de la Salud, de forma que Luis Ortega Bru tuvo que hacer una nueva mascarilla, conformando el aspecto actual de la Virgen de la Hermandad de San Gonzalo. La Virgen de la Salud salió por primera vez en 1955. Podemos ver a la izquierda una foto donde la Virgen de la Salud se cobijaba bajo un palio de cajón de damasco blanco, con varales de Emilio García Armenta. Este palio fue sustituido entre 1956 y 1960 por uno realizado por Leopoldo Bonilla, hecho de malla de oro bordada en oro y sedas. Se ha acompañado hasta el año 2023 de un manto liso de tisú blanco. Desde 2007 a 2019 la Hermandad de San Gonzalo cedió los antiguos respiraderos de la Virgen de la Salud a la Virgen del Dulce Nombre en sus dolores y compasión, de la Hermandad de Bellavista, y los antiguos varales lisos fueron vendidos a la Hermandad del Cristo del Perdón, de la Palma del Condado, que los utilizó hasta 2017, en el paso de palio de su titular, la Virgen de la Amargura. El paso de palio actual de la Virgen de la Salud se estrenó en 1996. El conjunto de techo de palio y bambalinas está bordado en oro fino sobre malla, según diseño de Manuel Guzmán Bejarano, y ejecutado por Fernández y Enríquez. En el centro figura una gloria con alegoría de la Fuente de la Salud. Actualmente, toda la orfebrería es obra de Juan Borrero. Los varales fueron ejecutados en metal plateado en el año 1979. Y lleva imágenes de la Virgen en las capillas de los basamentos, realizadas en madera de naranjo por Ortega Bru. Los respiraderos fueron realizados en 2006 en plata de ley, y cuentan con relieves de la Virgen Milagrosa y la Virgen del Pilar. El manto actual fue estrenado en 2023. Siendo de tisú blanco bordado en oro y sedas, realizado por Jesús Rosado.
La Hermandad de Veracruz se funda en 1448 en el convento de San Francisco, situado en lo que hoy es la Plaza Nueva. Tras la demolición del convento de San Francisco por las autoridades en 1840, se trasladó a la iglesia de San Alberto, entrando en clara decadencia y casi en extinción. La hermandad se reorganiza en 1942 en San Alberto, y se traslada a la capilla del Dulce Nombre de Jesús, que se convierte en su sede canónica definitiva. La talla del Santísimo Cristo de la Veracruz es la imagen más antigua de la Semana Santa de Sevilla, siendo de origen anónimo, fechada en el siglo XV. La Virgen de las Tristezas es obra del escultor Antonio Illanes Rodríguez de 1942. La Hermandad de la Veracruz, cuando salió por primera vez en 1944, tuvo un paso de estilo neorrenacentista de madera oscura, realizado por Manolo Casaña. En 1944, compra Los Ángeles Ceroferarios a la Hermandad del Calvario, que saldrían hasta 1950, dejando de salir entonces, y siendo recuperados de nuevo por la Hermandad en 2004. En 1956 Castillo Lastrucci le talló a este paso unas cartelas, en las que se representaban diferentes escenas de la Pasión, todas ellas basadas en pasos de la Semana Santa hispalense. Este paso salió hasta 1965, y fue sustituido por el que hizo Antonio Vega, siendo vendido a la Hermandad de la Veracruz de Benacazón. La Hermandad de la Veracruz estrena en 1966, un nuevo paso de madera de Guinea y de estilo neobarroco, realizado por Antonio Vega, que mantuvo hasta el 2007. En el 2004 la hermandad incorporó de nuevo Los Ángeles Ceroferarios en ambos costeros del paso, y aquí lo podéis ver con los antiguos faroles. El paso de Antonio Vega fue adquirido en 2008 por la Hermandad Sacramental de Umbrete, que los utiliza cada Semana Santa. El Jueves Santo para el Cristo de la Veracruz, y el Sábado Santo para llevar a Cristo yacente. El paso actual del Santísimo Cristo de la Veracruz es obra de Antonio Ibáñez, de 2008, y está inspirado en el paso anterior de Antonio Vega. Va iluminado por 4 hachones de cera verde, figurando en las esquinas las imágenes de Santa Elena, San Francisco, el emperador Constantino, y el Papa Paulo III, todos ellos personajes históricos, relacionados con el descubrimiento de las reliquias de la Cruz del Redentor, y con las hermandades de la Veracruz. A destacar que Los Ángeles Ceroferarios, desde el 2012, llevan unos nuevos faroles de platas más grandes y vistosos, realizados por el taller de Villarreal. El palio actual de la Virgen de las Tristezas, también lo llevó la Virgen del Loreto, de la Hermandad de las Tres Caídas de San Isidoro, así como la Virgen de los Dolores de la Hermandad de las Penas de San Vicente, adquiriéndolo a esta última hermandad en 1957. Aquí, a la izquierda vemos el palio de la Virgen de las Tristezas, con los respiraderos originales de metal plateado, realizados por Vicente Martín Cartaya, que en el frontal se reproducía la Giralda de Sevilla, y que todavía conserva la hermandad. En 1998, la hermandad cambia estos respiraderos por unos bordados de Esperanza Elena Caro, con moldura plateada. El año pasado estrenó la Virgen estos nuevos respiraderos de metal plateado de Villarreal, que podéis ver en esta foto de la exposición reciente de la Hermandad de la Veracruz, en el Círculo Mercantil e Industrial. La Hermandad de las Penas tiene sus orígenes en la parroquia de San Vicente en 1875. Su primera salida data de 1878, y lo hacía en el Domingo de Ramos, hasta que en 1882 entró en una profunda crisis, dejando de salir. Esta hermandad se reorganiza en 1923, saliendo ya al año siguiente en el Lunes Santo, junto a la Hermandad de las Aguas y del Museo. La talla de Jesús de las Penas está atribuida al Círculo de Pedro Roldán, del siglo XVII, y estaba en el convento del Carmen en una hornacina, siendo trasladada a la parroquia de San Vicente, tras el cierre del convento en 1868. La imagen de la Virgen también es anónima del siglo XVIII, aunque su origen quizás sea italiano. Otros la han atribuido al imaginero neoclásico Blas Molner. Aquí veis 2 fotos del primer paso que tuvo nuestro Padre Jesús de las Penas que estrenó en 1930, y que fue realizado por Rafael Vélez Bracho. Era un paso de madera oscura, con hachones y el Señor iba con una cruz arbórea.
Cuando estrena en 1959 el gran paso que hizo Antonio Vega Sánchez, lo vendió a la Hermandad del Cristo de la Misericordia de Cantillana, donde sigue saliendo actualmente. En 1959 la Hermandad de las Penas de San Vicente estrena el magnífico paso de estilo neobarroco con faroles, que hizo Antonio Vega Sánchez. Y que podéis ver en esta foto de la izquierda con nuestro Padre Jesús de las Penas, con la cruz arbórea, en una postal de la colección Escudo de Oro de los años 60. En 1967 adquiere la cruz de carey y de plata a la Hermandad de Jesús Nazareno de Écija. Arriba a la derecha, vemos una foto de los años 40 de nuestro Padre Jesús Nazareno de Écija, con la cruz de carey que fue adquirida por la Hermandad de las Penas de San Vicente en 1967. Abajo a la derecha vemos una foto actual de nuestro Padre Jesús de las Penas con su preciosa cruz de carey. El paso de nuestro Padre Jesús de las Penas es de estilo neobarroco churrigueresco, habiendo sido estrenado en 1959, según diseño de Antonio Castillo Lastrucci, con talla de Antonio Vega y dorado de Luis Jiménez. Y podemos verlo con todo su esplendor en esta foto de la izquierda. Rafael Barbero hizo las 4 cartelas del paso, que vemos arriba en el centro de la diapositiva, y que representan el nacimiento de Jesús, la oración en el huerto, el expolio y la entrada en Jerusalén. También es autor de las 4 figuras sedentes de los evangelistas, que van en las esquinas del canasto, que vemos abajo en el centro. También realizó los 26 ángeles querubines que están distribuidos a lo largo del paso, destacando los 2 ángeles sosteniendo la cruz del Señor, y los 4 querubines que se encuentran junto a los faroles de plata, como vemos arriba, a la derecha. Este magnífico paso se completa con los 4 faroles de plata de Villarreal, y los magníficos faldones en terciopelo granate, con bordados en oro, seda, así como tallas en plata y marfil, que fueron ejecutados por los sobrinos de José Caro, y Rafael Barbero hizo las cabezas de marfil de las imágenes de los faldones. En 1929 estrena La Virgen de los Dolores este palio con caídas metálicas, hecho por Eduardo Secoimberg, con techo bordado sobre terciopelo negro, siendo su autor Juan Manuel Rodríguez Ojeda. En 1936 lo vende a la Hermandad del Prendimiento de Jerez, para la Virgen del Desamparo, que a su vez lo vende en 1964 a la Hermandad de la Cena de la misma localidad, llevándolo actualmente la Virgen de la Paz y Concordia en sus misterios gloriosos. En 1936 estrena este palio de cajón, de Patrocinio López, y que perteneció a la Virgen del Loreto de San Isidoro, y que posteriormente lo adquiere en 1958, la Hermandad de la Vera Cruz para la Virgen de las Tristezas. Estos respiraderos de Andrés Contreras los estrenó en 1939. En 1955 estrena este magnífico paso de palio, según diseño de Cayetano González. Tiene una crestería plateada de Villarreal, con palio y bambalinas de terciopelo carmesí, bordados por los talleres de Elena Caro. Mantuvo los respiraderos de Andrés Contreras hasta 1969, siendo adquiridos en 1970 por la Hermandad de la Coronación de Espinas de Carmona, para el paso de palio de la Virgen de la Esperanza. En 1970 estrena la moldura de plata de Jesús Domínguez, que se complementan con los faldones respiraderos que se van realizando de 1978 a 1992, en donde los bordados de Elena Caro se combinan con figuras en marfil de los padres de la Iglesia. El manto contiene bordados de Patrocinio López de 1879, que en 1995 se pasa a un nuevo terciopelo azul, añadiéndose cenefa en el borde exterior. La Hermandad de las Aguas tiene su origen en Triana, en la iglesia de San Jacinto, donde se creó en 1750. Tras un periodo prolongado de decadencia, se reorganiza en 1891. Un desafortunado incendio provocó la desaparición de las imágenes en 1942, y tras esta tragedia, por diferencias con la Orden Dominica, se traslada de forma sucesiva a la iglesia de Santiago y a la parroquia de San Bartolomé, hasta que en 1977 se traslada definitivamente a la capilla del Rosario del barrio del Arenal. En el misterio, un ángel recoge en un cáliz el agua que emana del costado de Jesús muerto en la cruz. Completan la escena la Virgen, San Juan y Magdalena. Antonio Illanes talló el crucificado en 1942. La Virgen del Mayor Dolor está fechada en el siglo XVIII y está atribuida a Montes de Oca.
Luis Álvarez Duarte hizo a San Juan y la Magdalena, mientras que Juan Abascal hizo el Ángel. La imagen de la Virgen María Santísima de Guadalupe fue realizada en 1965 por Luis Álvarez Duarte, cuando éste solo tenía 16 años, siendo considerada como su gran ópera prima. Aquí a la izquierda, podéis ver el antiguo crucificado que fue el primer titular que tuvo la Hermandad de las Aguas. Es una talla de pasta de madera, del siglo XVI, de escasa calidad artística, y que fue sustituido por este crucificado que hizo Antonio Illanes en 1930, del que podéis ver una foto en su capilla de San Jacinto, y otra de cuando fue bendecido en 1930. Este antiguo crucificado del siglo XVI de la Hermandad de las Aguas se encuentra en la actualidad en el Museo Diocesano de Ciudad Real. El Cristo de las Aguas que hizo Antonio Illanes en 1930, junto con el resto de las imágenes de la Hermandad, desaparecieron como consecuencia del trágico incendio que sufrió la Hermandad de las Aguas en su capilla de la iglesia de San Jacinto. Por ello, encargaron un nuevo crucificado a Antonio Illanes, de características distintas al que se destruyó en el incendio. En esta foto de abajo, a la derecha, vemos al escultor Antonio Illanes, dando los últimos toques de policromía al actual Cristo de las Aguas. Aquí a la izquierda, podéis ver una foto de Emilio Beauchy de 1892 del Misterio de las Aguas, con el crucificado de pasta de madera, atravesando el puente de Triana un domingo de Ramos. Llama la atención el posado para la foto del público, capataz, costaleros e incluso de la presidencia del paso. La Hermandad de las Aguas tenía un paso sencillo, de estilo neogótico, con candelabros de guardabrisas. En el centro, vemos una foto de 1913 del paso del Misterio de las Aguas, dentro de la iglesia de San Jacinto. Este paso lo tuvo hasta 1928, en que fue vendido a la Hermandad del Cristo Yacente del Viso del Alcor, como podemos ver en esta foto de la derecha. En 1928 estrena este paso, obra de Guillermo Muñiz en madera oscura, con faroles de forja. En 1942, la hermandad sufre un pavoroso incendio en San Jacinto, destruyéndose todas las imágenes, salvando solo el paso, que estaba en un almacén. Tras este incendio, se trasladan a la iglesia de Santiago el Mayor en 1942, y adquieren un nuevo crucificado a Antonio Illanes, de forma que en 1943, sale solo el crucificado con unos ángeles ceroferarios, que le prestan a la hermandad. En 1955, Las Aguas se traslada a la parroquia de San Bartolomé. Y aquí podemos ver una foto de los años 60, con el misterio completo de la Hermandad de las Aguas saliendo de San Bartolomé. El paso original de Guillermo Muñiz fue modificado en 1965, dorando las cartelas del canasto y los respiraderos, sustituyendo los faroles de forja por unos candelabros de guardabrisas, adquiridos a la Hermandad de San Roque. En el 2011, Las Aguas vende este paso a la Hermandad de las Tres Caídas de Dos Hermanas, donde sale actualmente. La Hermandad de las Aguas desea tener un templo propio para desarrollar su actividad, y en 1977 se une a la Hermandad de Gloria de Nuestra Señora del Rosario, convirtiéndose la Capilla del Rosario del Arenal en su sede canónica definitiva. La Hermandad de las Aguas estrena en 2006 un nuevo paso neobarroco con talla de los hermanos Caballero y dorado de Enrique Castellanos. Destacan los 4 juegos de candelabros de guardabrisas de 8 brazos, y las cartelas de Fernando Aguado con escenas bíblicas relacionadas con el agua, como el lavatorio de los pies y el bautismo de Cristo. El palio de la Virgen de Guadalupe es de terciopelo azul bordado en oro, de Esperanza Elena Caro. Los varales son de Jesús Domínguez de 1969, y los respiraderos de Villareal de 1972. El techo de palio, con la Virgen del Pilar en el centro, es obra de Charo Bernardino del año 2005. La Hermandad del Museo es de origen gremial, y fue creada por los plateros de la ciudad, en la parroquia de San Andrés en 1575. Tan solo 2 años después pasa a una capilla anexa al convento de la Merced, actual Museo de Bellas Artes. El Cristo es una escultura de pasta vegetal con un sudario de telas engomadas. La escultura, de estilo manierista, fue realizada por Marcos Cabrera en 1575. La Virgen es obra de Cristóbal Ramos en 1772, y tiene cabeza de barro cocido y manos de madera.
esta hermandad hasta el año 1923, en que sacó el paso de palio de la Virgen de las Aguas. Llevaba un Stabat Mater, con la Virgen de las Aguas, arrodillada delante de la cruz, y con las manos cruzadas. En esta foto de 1878, vemos que salió durante unos años con el paso del Cristo del Amor, pues esta hermandad estaba en crisis y no realizaba la estación de penitencia. Hasta 1895, el Cristo iba con un sudario de lino, hasta que fue restaurado por Manuel Gutiérrez Reyes, que le puso un sudario de telas encoladas. En 1900 estrenaba un paso dorado de estilo neogótico, de autor desconocido, pero que fue muy reformado por el tallista Salvador Domínguez, y a partir de 1922, al salir la Virgen de las Aguas bajo palio, salió solo el Cristo en este paso hasta 1939, en que estrena su paso actual. En 1940 este paso neogótico fue vendido a la Hermandad de los Estudiantes de Utrera, para el paso del Cristo del Amor, que lo mantuvo hasta 1994. Aquí vemos el paso actual del Cristo de la Expiración, que fue estrenado en 1940, y que es una de las joyas cofrades del siglo XX. Es un paso de estilo neobarroco, realizado por Rafael Fernández del Toro. A la izquierda, vemos una postal de la colección Escudo de Oro de los años 60, con el Cristo de la Expiración saliendo de la catedral. La foto del centro es del año 2022, y vemos el paso del Cristo de la Expiración en su capilla, pues no pudo salir ese año por la lluvia. A destacar los 4 evangelistas que van en las esquinas de los respiraderos, que vemos abajo, y que fueron realizados por Francisco Antonio Ruiz Gijón, entre 1695 y 1700, que proceden del paso anterior, y que fueron restaurados por Sebastián Santos en 1967. En 2020, Darío Fernández Parra hizo 4 nuevas cartelas para este paso, que representan las escenas de la oración en el huerto, la flagelación, la coronación de espinas y la calle de la amargura. Podéis ver 2 de las cartelas a la derecha. Aquí, a la izquierda, vemos a la Virgen de las Aguas, en su flamante paso del Viernes Santo del 14 de abril de 1922, que curiosamente, se quedó en tierra por culpa de la lluvia, como le pasó al año siguiente, cuando se inauguró el Lunes Santo, teniendo que esperar hasta 1924, para verse este paso por las calles de Sevilla. Era un palio de tul, realizado en los talleres de Miguel Olmo con los varales y respiraderos hechos por el orfebre Coimbra. Previamente a la Semana Santa, el escultor Antonio Infantes había ejecutado unas nuevas manos de madera para la Virgen de las Aguas, para que estuvieran separadas y abiertas, en vez de unidas. A destacar los impresionantes respiraderos de perfil rectilíneo, sin capilla, obra del orfebre Manuel Seco Velasco, de estilo rocalla interrumpido por un medallón con el escudo de la Hermandad, que en 1944 fueron vendidos a la Hermandad de la Soledad de Morón de la Frontera, que aún los mantiene. A la derecha, vemos el paso de la Virgen de las Aguas con el palio en malla de oro que estrena en 1946, y que fue realizado por los sobrinos de Elena Caro. También podemos ver los respiraderos realizados por Cristóbal Ortega para la Hermandad de la Amargura, que los adquirió el museo en 1944, y que los mantuvo hasta 1995. En 1996 estrena unos respiraderos en plata de ley, realizados por Orfebrería Triana. La Virgen lleva un manto en terciopelo azul. Los varales son de Seco Velasco y en las bases lleva imágenes de patronas de ciudades españolas, realizadas en terracota por Sebastián Santos. A la derecha, vemos una foto de la salida extraordinaria de la Virgen de las Aguas en 2022, donde la Virgen salió de nuevo con las manos cruzadas. Espero que os haya gustado esta humilde revisión de las hermandades del Lunes Santo de nuestra semana.